Sí, 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 no, muy bien, mucho voluntariado, mucha gente esperanzada. Eso me parece como muy importante. La gente tiene muy claro que hay un objetivo y es lograr curules alternativas en Cundinamarca y bueno, pues nunca habían visto una campaña de esta magnitud para nosotros que generalmente nos ven como si no pudiésemos llegar y esta vez todo el mundo cuenta con nosotros. ¿Qué dice la gente? ¿Qué les pregunta o qué les sugiere? Bueno, digamos que en general, en casi todo donde llegamos, pues gente como muy consciente de las problemáticas de sus municipios, entonces pues nos cuentan de sus problemáticas, nos preguntan, bueno, cómo podemos aportar para solucionar problemáticas muy específicas y particulares, así como unas que son generales, que son comunes en todo el departamento. Y ya en términos como de cómo ven la campaña, la gente está muy animada, muy convencida que vamos a llegar. Eso representa también un golpe, digámoslo así, moral para la gente porque está muy animada. Es un golpe de ánimo muy importante para la gente que está en las calles y en los barrios y en las veredas de todo el departamento haciendo campaña por el pacto histórico. Pero hay mucha resistencia, ¿no? De algunas personas que no quieren saber nada de políticos. Sí, 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 sí. Y de hecho eso poco a poco ha ido cambiando. Recién empezamos a salir, nadie quería saber nada de política, pero incluso mucha gente ni siquiera sabía que estábamos iniciando una campaña y que estábamos a 2, 3 meses de elegir un nuevo Congreso de la República. Y también pues porque los medios están muy concentrados en el tema de presidencia, pero la discusión sobre el Congreso de la República como que no se da demasiado en los medios. Entonces estaba como muy frío el ambiente y aquellos que se atrevían a hablar algo de política era más como en rechazo a la política. Pero cuando la gente se da cuenta que somos los del pacto histórico, porque la gente dice, llegaron los del pacto histórico, ¿qué pasó que no habían llegado? Pues como que se animan y ya deciden escuchar, deciden prestarnos atención y eso pues marca una diferencia también, que es algo que estoy seguro las campañas de los partidos tradicionales no tienen para contar. O sea, sí ha sentido, digamos, después de esos primeros días de campaña, sí ha sentido mayor receptividad a favor de las propuestas de ustedes del pacto histórico y de la suya en particular a la Cámara de Representantes. Sí, 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 sí. Se va avanzando, uno, pues el optimismo, dos, la receptividad, tres, el entender las propuestas, cuatro, la conexión con nuestros precandidatos presidenciales y quinto, pues digamos como la pertinencia de lo que estamos diciendo, haciendo, proponiendo y esa relación con los problemas del departamento. Bueno, mucho tema de corrupción. Bueno, claro que en toda parte se han tomado también esas banderas que dicen acabar con la corrupción. Y creo que eso es el flagelo más grande que hemos tenido en los últimos 50 años seguramente, o tal vez más en la historia política nuestra, de nuestro país. Sí, 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 lo que pasa es que nosotros decimos por qué somos distintos y todo el mundo habla contra la corrupción. Primero, pues porque hay unos que hacen parte de los partidos que siempre han estado puestos los cargos, se han tomado las instituciones donde se han presentado los más grandes escándalos de corrupción. Y nosotros no estamos ahí. Primero eso. Segundo, que el asunto es que hablar de corrupción sin cambiar el modelo de país, sin cambiar el cómo se construye el país, cómo se administra el país, es muy complicado. Fíjense, por ejemplo, lo de las EPS que tanto hablamos nosotros en nuestra propuesta de salud. El tema de las EPS nos lo vendieron como las entidades privadas que van a evitar que haya corrupción, ¿cierto? Que haya una forma de contratación distinta, la eficiencia del sistema, la eficiencia de la administración, la eficacia en la prestación de los servicios, pero cuando uno se da cuenta tiene denuncias en los hospitales públicos, depresiones para los personales de la red hospitalaria pública para apoyar a X o Y candidato y cada año les toca estar detrás de un politiquero de turno para que le renueven el contrato. Entonces, digamos, si no cambiamos esa forma de administración, podemos seguir hablando y perseguir a todos los corruptos sin hacer a otro porque el sistema se los permite. Si no cambiamos la forma de administración, la forma como se administra el Estado, pues vamos a seguir, y el modelo económico, vamos a seguir pues teniendo casos de corrupción. Esa es nuestra diferencia. Por eso nosotros incluso hablamos de un cambio general y no solo un cambio para aliviar algunos de los problemas que origina la corrupción, que es, digamos, como lo decía usted, es una bandera que todos agitan, pero que a la final, pues si de fondo no se hacen cambios, no se va a lograr. O sea, de pronto, una de la parte de la solución es volver a la salud que la maneje directamente el Estado. O sea, no tanto EPS, IPS, sino que sea directamente la salud por intermedio del país, del Estado. Claro, digamos el tema de las IPS, pues no va a ser tanto de esa manera, sí. Pero sí hay que fortalecer la red hospitalaria pública y sí hay que eliminar la intermediación financiera de las EPS. Se están quedando con los recursos de la salud, no prestan los servicios adecuados para garantizar el derecho, no se le paga adecuadamente a los
a los trabajadores y trabajadoras de la salud, y si vivimos endeudados, lo he dicho varias veces, el informe en 2021 sobre el año 2020 era que las EPS nos debían al Hospital La Samaritana casi 210 mil millones de pesos, y en la infraestructura del nuevo hospital nos costó 128 mil, es decir, casi nos alcanza para 2 hospitales nuevos lo que nos deben. Pues cómo van a invertir la red hospitalaria en infraestructura, cómo va a pagar adecuadamente, cómo va a tener los insumos al día. Nosotros, digamos, sí creemos que hay que cambiarlo, y fíjese que este tema de las EPS, sumado a la tercerización laboral, lo de las cooperativas de trabajo, temporales de servicio, como lo llaman, ese modelo de contratación tercerizada está logrando que en lugar de que podamos echarle ojo, podamos hacer control político a una entidad pública, resulta que no, que es a través de privados que se hace el modelo de contratación, y a esos con esos no nos podemos meter. Es todo lo contrario, con los privados se aumentó la corrupción en la administración de la salud. Muy bien, un tema importantísimo, el tema de la salud. De todos estos problemas que tenemos infortunadamente en nuestro país, en Colombia, políticos y no políticos, ¿cuáles son las banderas que usted de pronto va a enarbolar más fuerte si llega a ser congresista a partir de ya el 20 de julio, ¿no?, de este año? Las elecciones son el 13, pero se posicionan el 20 de julio. ¿Cuáles son esas banderas que le preocupan más, o que de pronto dice, bueno, vamos a hacer énfasis en esto, esto y esto? Bueno, digamos que una ya la mencioné, entonces omitamos el de la salud, porque ya sabemos que ese es un énfasis en el que estamos muy de frente. Otro tema está relacionado con la autonomía territorial, el ordenamiento territorial, y son dos vertientes. Una, la ley de ordenamiento territorial, sí o sí tenemos que modificarla. Hoy es muy permisiva, y fíjense hoy cómo está creciendo la sabana, pero si vamos hacia el lado de Sumapaz, cercanías a Fusagasugá, si vamos al Alto Magdalena, alrededor de Girardot, Ricaurte, Aguadíos, cómo se está expandiendo los centros urbanos de manera desordenada, al ritmo que los constructores desean básicamente. Entonces sí o sí tenemos que meternos con la región metropolitana y con la ley de ordenamiento territorial. ¿Pero región metropolitana sí o no desde su punto de vista? Sí, pero no como la construyeron. O sea, tenemos que construir una nueva forma antes de que esta avance. Afortunadamente, digamos que hay mucha resistencia, hay unos municipios que no van a entrar, que no quieren entrar. Aquí este alcalde en Zipaquirá parece querer entrar rápidamente, obvio hacerle el mandado al gobernador, es casi un empleado del gobernador, entonces hacerle caso al gobernador en el tema de región metropolitana, pero nosotros tenemos que detenerla, sí o sí. A partir del 20 de julio hay que modificar la ley orgánica y hacer el ambiente para modificar el artículo 325 de la Constitución. La verdad es que ahí nos robaron a la sabana, nos robaron a Cundinamarca las posibilidades de tener autonomía territorial, las posibilidades de tener una consulta popular, las posibilidades de construir técnicamente los hechos metropolitanos y seleccionarlos. Aquí eso no pasó. ¿Qué le gusta y qué no le gusta a la región metropolitana? ¿Hace falta socialización, o hizo falta más bien socialización antes de que se aprobara este proyecto de ley que ya el mismo presidente Duque lo sancionó aquí en Zipaquirá? No le faltó socialización, o sea, pues sí faltó socialización, pero eso de socializar y darle, no sé, audiencias públicas donde la gente hablaba 2 minutos, eso con eso no se construye y donde nada. no se entendía, porque mucha gente no entiende el término de región metropolitana. Claro, lo primero que hay que hacer es construir colectivamente un modelo de integración regional. Es decir, nosotros sí creemos en la región creemos en la necesidad de integración regional, pero fíjense, primero la gente no sabe qué es la región metropolitana, la gente no sabe qué son las áreas metropolitanas, por qué tiene que haber una diferencia, ¿cierto? ¿Cuál debería ser la diferencia? ¿Cuáles son los males de las áreas metropolitanas que supuestamente íbamos a corregir, pero profundizamos? ¿Sí? Primero eso. ¿Para qué se hace la integración regional? La gente no lo sabe. Si la gente no lo sabe, pues ¿cómo va a construir una nueva? Segundo, pues evidentemente construir una que permita que el territorio no vea perdida su autonomía. Hoy, como quedó la región metropolitana, quedamos supeditados a lo que diga el gobernador y el alcalde de Bogotá, pero es que no lo digo yo, o sea, no me lo estoy inventando, y quedó en la constitución política, quedó en el artículo 325, que el alcalde o la alcaldesa de Bogotá y el gobernador o gobernadora tienen una especie de poder de veto ante las decisiones como el nombramiento del director, como las decisiones financieras. Pues perdónenme, pero si tienen veto en las decisiones financieras, pues tienen veto en todo, porque qué decisión de la región metropolitana se va a tomar si no pasa por unos mínimos recursos para su ejecución. Entonces, hay que construirla de ceros. O sea, de verdad es que yo me esfuerzo por conseguir algo positivo ahí y parte de algo.
¿De dónde nació este proyecto de región metropolitana? Lo crea Juanita Gobertus del Partido Verde, es la que lo propone, logra ahí un consenso con la gente cercana a Bogotá, pero nace como un proceso de integración entre la Sabana y Bogotá. Y en el transcurso de la discusión del acto legislativo lo convierten en Bogotá, Cundinamarca. Es decir, los primeros que lo apoyaron, vieron cómo lo que apoyaron se fue transformando en otra cosa. Dos, todo estaba basado en la información de Pro Bogotá. Y Pro Bogotá es un tanque de pensamiento, es un círculo de planeación conformado por ¿quiénes? Los bancos, los grandes almacenes y las constructoras. O sea, y no lo digo yo, o sea, pueden entrar a la página de Pro Bogotá Región, revisan quiénes hacen parte y quiénes son los grandes almacenes, los constructores y los bancos, que son los grandes beneficiados del volteo de tierras en el departamento y especialmente en la sabana, son los que se han beneficiado de la especulación del suelo, del cambio de suelo rural y de suelo de protección a suelo urbano y de toda esta construcción desaforada que tenemos. Muy bien, el tema, bastante interesante el tema de la región metropolitana. Pero, ¿sí le gusta algo de la región metropolitana o muy condicionado? No, solo la intención sí, de crear una figura formal de administración regional, pero hasta ahí. Hasta ahí nomás. Nos toca coger esa intención y convertirla en algo que sí sirva. La preocupación es que se pierda la independencia en los municipios. Mucha gente dice, caramba, ojo ahí porque terminan mandando desde la capital y centralizado todo nuevamente. Se perdió. O sea, el artículo 14 de la ley orgánica habla de un plan estratégico de planeación regional. Y resulta que ese plan estratégico de planeación regional, en el inciso tercero, que lo tengo clarito, dice que los municipios deberán ajustar y adoptar, son los verbos que usa, sus planes de ordenamiento territorial, sus planes de desarrollo y demás instrumentos de planeación a ese plan regional. O sea, se pasaron por encima de la autonomía territorial, que es un principio constitucional. Ahorita lo que lo puede frenar es que los municipios no lo aprueben, o sea, directamente por decir algo a través de los consejos municipales le digan no. Claro, claro. Esa sería la única forma. Y esa es, digamos, por ahora la pelea. Ahora, sí, pero más adelante... Igual todavía no se ha presentado el proyecto de acuerdo en Bogotá. Esperemos que se demore. Ni en la asamblea. Y ni en la asamblea, esperemos que se demore. Sí, sí. Esperemos que demore hasta después del 20 de julio. Exacto. ¿Sí? Muy bien, ahí está el tema. Otro de los aspectos, tema de seguridad, ¿no? Me imagino que también es otra de las preocupaciones, seguridad. El tema de las importaciones también, porque infortunadamente nos ha tocado importar, pero con con tanto campo, ¿no? que tenemos para cultivar. Esa es una de nuestras principales preocupaciones, de hecho es algo de lo que le hemos trabajado más porque quienes me conocen saben que aquí le hemos trabajado al tema de mercados campesinos, a la soberanía alimentaria, con la organización social de la que hago parte, con JPZ, hemos trabajado proyectos de redes de huertas agroecológicas, redes de huertas orgánicas, comunitarias, estudiantiles, ¿sí? Digamos que es algo que nos interesa mucho y coincide con el acuerdo el punto 1 de los acuerdos de La Habana y nuestra propuesta en el Pacto por la Recuperación Económica. En el Pacto Histórico tenemos una propuesta muy clara de la reestructuración digamos, agraria, la reforma agraria rural integral del país. Eso incluye, de nuevo, pues, la redistribución de la tierra en este país. Eso es algo que genera bastante polémica porque no se ha logrado entender, pero digamos que es claro que el campesinado tenga tierra como producir, que una vez tenga cómo producir, pues que tenga las condiciones. Con tierra no se produce solamente. Las condiciones significan, mientras que hacemos todo un proceso de transformación de cómo se produce, cada vez menos agroindustria, menos agroquímicos, pero mientras dependamos aún de ese modelo de producción, pues que hay que asegurar el acceso a los insumos. ¿Cómo? Regulando los precios, que es lo que no está pasando, ¿cierto? Dependemos del precio del dólar para el precio de los insumos, por eso está tan caro el alimento. Regulación de precios, acceso al crédito y acceso a subsidios. Si no es de esa manera, no existe, no hay modelo agrario en el mundo que no dependa del Estado, que no dependa del subsidio y del apoyo del Estado, también del apoyo en términos de tecnificación y formación de la producción, pero también pues unas carreteras, unas buenas carreteras en este país. Yo lo he dicho muchas veces, en este país y en este departamento hay zonas donde es más caro sacar la comida que producirla, por el estado de las vías.
Eso significa dentro de la reforma rural un fondo para las vías terciarias, las vías rurales. Significa que una vez pueden salir, recuperemos las plazas de mercado donde comercializarlas y también le metamos ciencia, tecnología e industria a eso, es decir, transformemos el alimento también. No puede ser que nosotros estemos vendiendo nuestra papa de calidad y la procesen, la conviertan en papa prefrita en Dinamarca, en Holanda, en Canadá, ¿cierto? Ahí se queda el valor agregado por fuera y no acá. Es que es curioso, uno de los países más exportadores de café es Suiza, donde no se cultiva café. Ahí vimos un informe hace algunos días y decía, bueno, el que más exporta es Suiza. Y en el cacao ya estaban así. Sí. Y en el cacao ya estaban así. Entonces, todos los procesamientos... Bueno, pues admirable, ¿no? Hay que aprender de los suizos también, ¿no? Hay que Claro. cosas fabulosas, ¿ya? Gente que voltea la situación, no tienen café, pero son los más importantes exportadores de café. Porque se convierten en transformadores. Sí, señor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para voltear esa situación? Dejar de exportar la materia prima Y hacer eso acá. y hacerlo acá. Eso es lo que llaman, bueno, la desprimarización de la economía, que es parte de lo que nosotros queremos hacer. Es decir, que no nos quedemos en el renglón primario, en la materia prima, sino que exportemos. Pasa con el petróleo, ¿no? ¿Cuántos años exportando petróleo y la gasolina nos entra y nosotros pagamos los sobrecostos? Los sobrecostos bien altos. Bueno, pero hablaba del tema campesino y seguramente de buscar beneficios, pero para los campesinos que seguramente tienen terreno, o para algunos terratenientes, porque hay muchos campesinos que son campesinos sin tierra. Me hace recordar el cuento, la novela de Eduardo Caballero Calderón, Siervo sin tierra. Pero hay mucho campesino que se la pasa de finca en finca, jornaleando, trabajando, pero la familia y ellos, ¿qué? A eso nos referimos con garantizar el acceso a la tierra. Garantizar el acceso a la tierra y lo hay en todo lado, en todo el país. Entonces, ¿cuál es la forma de garantizar eso? Hay personas que tienen tierra en lo rural que no la tienen produciendo. Entonces vamos a pedirle básicamente en la reforma rural dos cosas. O que la ponga a producir, la tierra que es productiva, no estamos diciendo donde es de protección de acuífera o protección ambiental, nos referimos específicamente a donde se puede producir. Que o la ponga a producir, que significa eso más empleo entonces en términos de la ruralidad, o pues que se paguen más impuestos. Y hay una tercera opción si no quieren ni lo uno ni lo otro, y es que se la venda al Estado. Y eso tiene, digamos, esas posibilidades, tiene esas tres posibilidades. La persona, pues claro, los impuestos a la improductividad se dan en todo el mundo, al suelo improductivo cuando pudiera ser productivo. Entonces lo que estamos diciendo es, en esa reforma tributaria que tenemos que hacer, es decir, una reforma a los impuestos del país, pues por supuesto hay que gravar, hay que ponerle un poquito de impuestos más al que es improductivo. Si lo que pasa es que es improductivo porque no tiene capacidad, por eso hablamos del acceso al crédito, acceso al subsidio, para la posibilidad de producir. Y la otra, redistribuirla. Ese es el fantasma que suena por ahí de expropiación, pero... Claro, no, es una compra, una compra. Fíjense que ya sucede. Yo no entiendo por qué, por ejemplo, el mote de la expropiación no se lo tienen a Vargas Lleras, que creó una ley de infraestructura en la cual incluso tenemos casos como que si hay un terreno, por ejemplo, en disputa judicial porque, no sé, no ha sufrido el juicio de sucesión, se le puede expropiar inmediatamente y después le pagan al que resulte dueño del lote. O sea, aquí quien aceleró los procesos de verdad de expropiación administrativa por vía administrativa se llama Germán Vargas Lleras, tanto que la ley se llama Ley Lleras. A la ley le dicen Ley Lleras, ¿sí? Pero a él no le dicen expropiador. Y resulta que él sí aceleró los procesos de expropiación administrativa para lo que llaman ellos grandes proyectos de interés nacional. Muy bien, en temas de educación para los niños, jóvenes y profesionales, ¿cuál es la propuesta ahí? Pues digamos que nosotros tenemos que cerrar brechas porque un país inequitativo pues no funciona. Si su merced se fija, vivimos en Zipaquirá, es una ciudad absolutamente comercial, que depende del comercio. Si las capas medias y las clases populares no tienen plata, ¿de qué viviría una ciudad como Zipaquirá que vive del comercio? ¿Sí? Necesitamos el flujo de recursos, ¿cierto? O sea, sin catedral estaríamos complicados. Necesitamos cerrar unas brechas en lo laboral, en lo comercial, en lo económico, pero en lo educativo también sucede. Entonces ya lo hemos dicho muchas veces, de hecho lo discutíamos en las campañas a la alcaldía, y es que tenemos por ejemplo una primera brecha en la primera infancia. En el sistema educativo público existe el grado 0, pero si uno tiene dinero para pagarle jardín a los niños o al niño o a la niña, pues le puede pagar párvulos, prekinder, kinder, transición,
justo en la época, en las edades en las que el cerebro se adapta más, ¿cierto? Donde la adaptación cognitiva es mayor para adquirir conocimientos, para aprender, ¿cierto? Y resulta que en el sistema público los niños reciben solo 1 año de estimulación académica, de estimulación para el aprendizaje, mientras que en el sistema privado no. Entonces genera una primera brecha educativa y es quien tiene para pagar un servicio privado. El problema no es que el que tiene para el privado, el problema es que en el público no sea igual. Entonces nosotros, ¿qué decimos? Mínimo 3 grados en la primera infancia, lo que conocemos como kinder, prekinder, kinder y transición, o jardín, prejardín y transición. Sí. Primero, asegurar eso. Segundo, pues revisar los modelos pedagógicos y los modelos educativos en el país, porque tienen que estar más adaptados al contexto. Sí, yo recuerdo mucho las discusiones sobre educación popular con Lola Sendales y ir a explicarle a un joven del Chocó, a un niño del Chocó, la suma con manzanas, ¿sí? Cuando no conocen una manzana, no saben qué es eso. Entonces digamos que es bien importante entender que hay que verificar cómo se están construyendo los modelos pedagógicos. No se puede centralizar como se está centralizando los modelos pedagógicos, la distribución de las áreas de conocimiento, un énfasis en lo que llaman la educación bancaria, el guardar datos, pero no la educación. Sí, nos enseña democracia, cada vez enseña menos política, menos democracia, menos historia, menos ciencias sociales, y esas son necesarias también, son áreas también, pero también la lúdica, la educación física, la cultura, el arte. Pero hay que dar un vuelco, ¿no?, a la educación, porque pues nos hemos quedado en un proceso ya obsoleto de hace muchos años, Claro. pero hoy en día las tecnologías y, digamos, tantas profesiones nuevas que han aparecido, pues requieren eso. O sea, hay materias que seguramente hecho, no son tan importantes como antes. De hecho, dentro de eso que estamos hablando, de lo que llamaríamos como la revolución educativa tecnológica, nosotros planteamos incluso declarar constitucionalmente el acceso a Internet como un derecho fundamental en el país, como un derecho fundamental, porque hoy hay otras formas de educarse, otras formas de ver el mundo a través de la tecnología, y también tiene que adaptarse la educación a eso, todo según el contexto. Es que es importante entender eso. Y hacia el final, digamos, del ciclo educativo que tiene que proveer el Estado, pues la educación superior en este país, las universidades públicas se están quebrando, porque a partir de propuestas como Ser Pilo Paga, Generación E y el ICETEX, el crecimiento del ICETEX, nosotros lo que hicimos fue cambiar como el modelo de salud, el subsidio a la oferta, es decir, la financiación a la oferta, la financiación a las universidades públicas y a las instituciones de educación técnica y tecnológica, y empezamos a financiar la demanda. Y es así que tenemos becas para universidades privadas, es así que tenemos este tipo de financiaciones que en últimas le quitan la oportunidad a más muchachos, pero sobre todo desfinancia el sistema público de educación, desfinancia las universidades públicas. Y ahí hay que hacer un énfasis en Cundinamarca, y nosotros tenemos que hacerle un control político severo, pero muy riguroso a los recursos y a las formas en las que se gobierna la Universidad de Cundinamarca, el cómo se financia, el revisar cómo se distribuyen los recursos nacionales de educación, para que no lleguemos al punto en el que la Universidad de Cundinamarca es la segunda universidad que menos recursos recibe del Estado. Y pues también eso también hay que modificarlo, hay que revisar y hablar desde la región y decir, vengan, vamos a pelear por todas las universidades públicas, pero también por la nuestra, y en este caso la Universidad de Cundinamarca y las demás instituciones del Estado en el altiplano. Bueno, varios temas, Universidad de Cundinamarca, pero también la educación. Es que también se ha discutido, y lo que tiene que ver con la educación. O sea, la educación gratis, no sé hasta qué punto es bueno, porque es que a veces dice el dicho, lo que no nos cuesta, volvámoslo fiesta. O sea, ¿cómo exigirle a un estudiante que vaya a la universidad para que efectivamente vaya a lo que va, a lo que tiene que ir, aprenda y ponga sus conocimientos al servicio, no únicamente quedarse con las manos cruzadas y esperando a que de pronto el Estado nos solucione otros inconvenientes? El tema de emprendimiento, por ejemplo, y el tema de la Universidad también de Cundinamarca, así la más nuestra, ¿no? Porque es que aquí reconocemos más otras universidades de otros departamentos, pero la Universidad de Cundinamarca, digamos, como una institución de los cundinamarqueses, debe ser así, Cundinamarca para los cundinamarqueses. Bueno, digamos que el tema de permanencia en la universidad, los años en los que se usa el espacio, creo que hay dos vías. La primera, pues la coercitiva, digamos, la de ponerle límites a los tiempos en los que se puede durar, bueno, en fin.
Eso me parece interesante, hay que revisarlo, digamos, hay que hablarlo con los estudiantes, también hay que entender que hay unas condiciones socioeconómicas por las cuales muchos estudiantes no pueden terminar rápidamente sus estudios. Bueno, digamos, hay que revisar cuáles son las condiciones mayoritarias, hay que revisar las estadísticas de permanencia. Hoy muchos de los jóvenes que se inscriben a las universidades públicas no logran terminar sus carreras. De hecho, no es un asunto como de no quisieron terminar, sino no pudieron, no lo lograron. Pero también hay que hacer un proceso de cambio cultural. Es que todo lo que estamos proponiendo va a terminar redundando en un cambio de la cultura del país. En este país hay que ser más consciente de lo público, hay que ser más consciente de qué significa lo público, incluso qué significa cuando hablamos de gratuidad, es decir, de dónde sale la plata si me están diciendo que estudio gratis. Y resulta que pues hay que ser consciente de eso, y que claro, se dice educación gratuita de calidad y universal, es lo que nosotros proponemos, pero no significa que sale de la nada, por supuesto que hay alguien pagándola, ¿cierto? Y es quién, y somos todos. Entonces ser conscientes de lo público, creo que es necesario ahondar un poco en eso en las universidades públicas, y es decir, bueno, lo que estamos haciendo acá es la defensa de la universidad pública, porque esto se paga con recursos de todos. Y hay que defenderlo, y parte de defenderlo significa aprovechar los espacios para hacer el proceso educativo y darle la oportunidad a otros, para que todos podamos aprovechar, ¿cierto?, los espacios. Sobre la Universidad de Cundinamarca, pues creo que también parte de eso. Uno, la universidad nunca ha hecho un proceso de apropiación, no hacen procesos digamos, de acercamiento a la población. Las universidades tienen que ser espacios que se conecten con el territorio. Si no se conectan con el territorio es muy complicado. Aquí en Zipaquirá pues hasta ahora se va a tener sede propia de la Universidad de Cundinamarca, afortunadamente, gracias a que defendimos el campus universitario en su momento. Alfonsito lo recordará y la gente lo recordará, que hicimos las movilizaciones sociales en Zipaquirá para detener la venta del campus universitario, y gracias a que lo detuvimos, luego se presentó un proyecto de acuerdo del que fui ponente, para lograr este intercambio con la Universidad de Cundinamarca. Ponemos el terreno y ustedes pongan la infraestructura y tendremos sede. Pero ese proceso de expansión, si no fuese así, no se hubiese logrado, ¿cierto? Si no es porque ponemos parte y necesitamos eso, necesitamos que todo el departamento ponga, pero que la universidad ponga de su lado, y eso significa también mejorar sus índices administrativos y también su financiación, lo uno y lo otro. Lograr atraer más recursos para la Universidad de Cundinamarca, pero también garantizar que se administren de manera adecuada. El control político sobre instituciones como la Universidad de Cundinamarca, el Hospital Universitario La Samaritana y Convida, para nosotros son prioridad. Son prioridad porque son salud y educación, pues digamos que más allá de las arengas y de la frase cliché, pues sí son prioridades para nosotros, y tenemos instituciones públicas en el departamento que hay que proteger, y pues desde el Congreso será a través del control político para que sean efectivamente y adecuadamente administradas. Bueno, son varios temas que nos quedan aquí en el tintero, pero esperamos poderlos también seguir socializando después del 13 de marzo. Candidato Edward Sarmiento por el Pacto Histórico. Ya para finalizar, pues es importante hacer la pedagogía también, que aquí no vamos a encontrar el nombre de Edward Sarmiento ni de ningún otro candidato, sino únicamente el logo, porque tampoco es una lista cerrada, en la cual pues usted ha tenido también la suerte de encabezar, y seguramente las personas que pues lo conocen a usted y conocen su propuesta y conocen también al Pacto Histórico como tal, sus postulados, pues ahí está, puede marcar únicamente el logo del Pacto Histórico. Entonces, ya para finalizar el mensaje y hagamos la invitación para que marquen el Pacto Histórico el próximo 13 de marzo. Bueno, sí, en este departamento queremos una transformación real de la política, queremos una transformación real del cómo se administra el país, queremos una transformación real sobre quiénes y cómo hacen leyes en el Congreso, cumplen o no su tarea, y sobre todo la cumplen para quiénes, para los grandes ricos, para los dueños de los bancos de este país, o para nosotros, la gente de a pie, la gente trabajadora. Si quieren cambiar eso, hay una sola opción, y es el Pacto Histórico. ¿Cómo? Marcando el 13 de marzo en los 3 tarjetones: tarjetón consulta presidencial, tarjetón de Cámara Cundinamarca, recordar que es el tarjetón de Cámara Cundinamarca; en el Senado, recordar que es el tarjetón Senado Nacional; marcar Pacto Histórico. Sobre el logo hay que marcarlo, en esa casilla hay que marcar con una X o cualquier símbolo, no hay necesidad de buscar fotos, nombres ni números, no vamos a aparecer de esa manera, solo el Pacto Histórico, y ahí nos estarán apoyando.
Bueno, pues Edward, mucha suerte y muchísimas gracias por estar aquí en Estrategia. Y aquí lo esperamos después del 13 para comentar también otros aspectos que tienen que ver con el desarrollo de Cundinamarca, del país y obviamente de su municipio Zipaquirá. Claro, esperamos que sea ya con Curul en las manos y pues muchísimas gracias y un saludo a toda la audiencia de Estrategia Medios.